Hola a todos y bienvenido de nuevo a Echoes, a otra edición inspirada en la franquicia Destino Fatal. En este video exploraremos 8 accidentes reales tan improbables y tan extrañamente retorcidos que parecen sacados directamente de un guión de terror. Y aún así, cada uno ocurrió de verdad. Si te perdiste la primera parte de esta serie, debería estar apareciendo en tu pantalla. Pero antes de comenzar, como siempre, se recomienda discreción. El 16 de julio de 2025, Keith McAllister, de 61 años, entró al centro Nassau Open MRI en Westbury, Long Island, acompañado de su esposa Adrienne, para lo que sería un chequeo rutinario. Adrienne había ido para un escaneo de rodilla y Keith, siempre al apoyo constante a su lado, estaba allí para llevarla de regreso a casa después. Cuando Keith entró por primera vez en la sala con su esposa, uno de los técnicos del MRI notó de inmediato la pesada cadena metálica de 9 kilos que llevaba en el cuello, la misma que usaba en sus entrenamientos. «Oh, qué cadena tan grande», comentó el técnico. Luego intercambiaron unas palabras y Keith salió a esperar afuera. A las 4:30 p.m., el escaneo había terminado. Detrás del vidrio, el técnico le hizo señas a Keith para que entrara y la ayudara a bajar de la camilla. Contento con ayudar, Keith volvió a entrar a la habitación, sin saber que la máquina seguía activa, con su poderoso campo magnético de 1.5 teslas vibrando de manera invisible en el aire. Mientras Keith extendía la mano para tomar el brazo de su esposa, ocurrió lo impensable. La cadena alrededor de su cuello fue arrancada hacia adelante con la fuerza de una bola de demolición, arrastrándolo directamente hacia la boca de la máquina. Su torso se estrelló contra la abertura, quedando atrapado allí, pegado como metal a un imán. En shock horrorizada, Adrienne luchó desesperadamente para liberar a su esposo y gritaba: Pero una vez activado, un imán de resonancia magnética no puede simplemente apagarse en cuestión de segundos. Pasó casi una hora antes de que los equipos de emergencia pudieran liberar al pobre hombre. Keith ya había sufrido múltiples paros cardíacos debido al impacto violento y la prolongada presión sobre el cuerpo. En un momento, como recordó más tarde Adrienne, Keith fue llevado de urgencia, pero lamentablemente su condición era demasiado crítica. La combinación del traumatismo y los repetidos ataques cardíacos no dejó ninguna posibilidad de salvarlo. Y al día siguiente, el 17 de julio, fue declarado muerto. La tragedia desencadenó una investigación tanto en el Departamento de Policía de Nassau como del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. La familia McAllister, representada por el abogado Ben Crump, acusó al Centro de Negligencia Grave por permitir que alguien con metal visible entrara a la sala de escaneo. Y aunque la investigación continúa hasta el día de hoy, Adrienne, devastada por la pérdida, aún está intentando aprender a vivir sin su amado esposo. La siguiente tragedia también ocurrió en cuestión de segundos, justo enfrente a un ser querido, solo que esta vez el peligro cruzó la autopista a toda velocidad. El 14 de agosto de 2024, Autumn McClure, de 20 años, se sentó en el asiento del copiloto del auto de su novio en el tranquilo pueblo de Soddy Daisy, Tennessee. El plan era simple: llevar al hermanito de Autumn a la guardería en la cercana Ringgold, Georgia, y luego continuar con el resto del día. El viaje hacia el sur por la Interestatal 75 era de rutina. El tráfico fluía con normalidad y el sol del verano brillaba sobre los autos. Autumn miraba el asiento trasero para asegurarse que su hermanito estuviera bien, mientras él observaba por la ventana. Su novio, Tyler Nunley, mantenía la velocidad de autopista mientras se acercaban a la línea estatal de Georgia. Pero más adelante, un camión comercial perdió una pieza crítica de su sistema de frenos. Un tambor de freno de metal sólido que pesaba más de 55 kilos. En cuestión de segundos rebotó con fuerza contra el asfalto y luego salió disparado por el aire como un proyectil. En un giro cruel del destino, voló directamente hacia el auto de Tyler. La explosión de vidrio fue inmediata y nadie en el vehículo tuvo tiempo de reaccionar antes de que el pesado acero golpeara el pecho y el cuello de Autumn con una fuerza devastadora. Tyler logró desviar el auto hacia un estacionamiento cercano mientras conductores horrorizados llamaban al 911. Los equipos de emergencia llegaron en minutos, pero el golpe era demasiado grave para sobrevivir. Trágicamente, Autumn fue declarada muerta en el lugar. En un solo instante, la familia de Autumn perdió una hija y una hermana muy querida.
conocida por su calidez, su amor por los animales y el brillante futuro que estaba construyendo. Tyler, aún conmocionado por la tragedia que ocurrió justo ante sus ojos, expresó su dolor en Instagram 2 días después, llamando a Autumn la parte más brillante y espectacular de mi vida. Sin embargo, el siguiente golpe mortal no vino de un metal volador ni de un vehículo descontrolado, sino de algo mucho más común. Era un cálido y ventoso día de verano en Garden City Beach, en el condado de Horry, California del Sur, el 10 de agosto de 2022. Turistas y locales llenaban la arena con sillas plegables, toallas y sombrillas. El típico mosaico colorido de una tarde de agosto. Entre ellos estaba Tammy Peru, de 63 años, una figura muy querida en la comunidad de Surfside Beach, paseando el día con su esposo Mike y varios amigos. La mañana había sido tranquila, pero poco antes de las 12:40 p.m., el viento comenzó a intensificarse, con ráfagas de alrededor de 33 kilómetros por hora. Nada inusual para una tarde costera, pero suficiente para convertir las sombrillas de playa en armas peligrosas. Y en algún punto de la costa, una de esas sombrillas, ya abierta y clavada en la arena, no había sido asegurada lo suficientemente profundo. Una ráfaga repentina la arrancó de golpe, haciéndola girar y botar playa abajo entre la multitud. Varias personas gritaron advertencias, pero todo sucedió demasiado rápido para reaccionar. Tammy, sentada con sus amigos, simplemente no tuvo tiempo de moverse antes de que el asta de la sombrilla golpeara su brazo y luego se incrustara en su pecho con una fuerza tremenda, perforando su caja torácica. Los presentes corrieron de inmediato, incluidos profesionales médicos fuera de servicio que aplicaron presión e intentaron mantenerla consciente. Mike se arrodilló junto a su esposa tomándole la mano. Los equipos de emergencia de Murrells Inlet Garden City Fire District y de la policía de playa del condado de Horry llegaron en minutos y trasladaron a Tammy al Wacamo Medical Center. Pero a pesar de la rápida respuesta, los médicos no pudieron salvarla. Y menos de una hora después del accidente, Tammy fue declarada muerta por trauma en el pecho y lesiones internas catastróficas. La comunidad de Surfside Beach quedó devastada. Tributos inundaron las redes sociales, sobre todo desde Scotty Beach Bar, donde Tammy era una cliente habitual, que la describieron como única en su clase. Su esposo, al reflexionar sobre lo ocurrido, dijo que Tammy se desangró en quizás 30 o 40 segundos y que nada podría haberlo preparado para lo repentino de su partida. Según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, 31,000 lesiones relacionadas con sombrillas de playa fueron tratadas en hospitales entre 2008 y 2017. Y sin embargo, fatalidades como la de Tammy se consideran una en 1,000,000. Pero como muestra la siguiente tragedia, las probabilidades no significan nada. Porque ¿cuáles son las posibilidades de salir de tu casa y morir aplastado por un ladrillo que cae del cielo? Y eso es exactamente lo que ocurrió en nuestro próximo caso. El 13 de febrero de 2024, Dale Singer, de 74 años, una jubilada y residente del vecindario Sunset Park en Brooklyn, salió de su histórico brownstone de un siglo de antigüedad para limpiar los escalones de la entrada. La tormenta que había pasado había dejado una fina capa de nieve en el descansillo, y como muchos después de una nevada, quería que la entrada estuviera segura antes de que alguien entrara o saliera. Estaba concentrada en su tarea cuando una parte del revestimiento decorativo de ladrillo situado sobre la puerta cedió de manera repentina. Aflojados por décadas de clima y años de falta de mantenimiento, los ladrillos se desprendieron y se desplomaron hacia la acera. Los primeros fragmentos golpearon la barandilla de hierro y se estrellaron contra los escalones, pero otros, pesados y dentados, cayeron directamente sobre Dale. El impacto la lanzó hacia atrás, partiendo la pala en dos y dejándola inconsciente al instante. Los vecinos que escucharon salieron corriendo, y mientras algunos llamaban al 911, otros intentaban sacarla de entre los escombros. En cuestión de minutos, agentes del Departamento de Policía de Nueva York y bomberos llegaron al lugar y la encontraron inmóvil al pie de los escalones, con la cabeza y el torso atrapados bajo los ladrillos. Tras ser liberada, fue llevada de urgencia al Maimonides Medical Center, pero fue declarada muerta debido a las lesiones catastróficas en la cabeza y el cuello. El Departamento de Edificios de Nueva York confirmó que la fachada del edificio, un brownstone de 4 pisos y 120 años de antigüedad, no había sido mantenida adecuadamente. El propietario recibió infracciones por no mantener la estructura en condiciones seguras. Y mientras toda la cuadra quedó conmocionada por este accidente absurdo, el hombre del siguiente caso jamás habría imaginado que sus últimos momentos llegarían rodeado de basura, y de la manera más horrenda posible. El 11 de enero de 2022, un camión de basura avanzaba lentamente por North Morrison Boulevard en Hammond, Luisiana.
El conductor, cumpliendo su ruta habitual, se detuvo junto a un contenedor comercial grande y activó los brazos mecánicos. El contenedor se elevó, se inclinó y vació su contenido dentro del compactador del camión. Con la carga adentro, el conductor activó la enorme prensa hidráulica, una rutina que había realizado muchas veces. Pero de golpe escuchó algo extraño desde la parte trasera. Un golpe pesado, profundo, y luego otro, algo que nunca había oído. Alarmado, apagó la máquina y bajó para revisar. Cuando abrió la compuerta trasera, la escena fue verdaderamente aterradora. Entre la basura triturada yacía el cuerpo destrozado e inmóvil de un hombre, aún parcialmente envuelto en una manta. En shock, el conductor llamó al 911 tan rápido como pudo. La policía y paramédicos llegaron en minutos, pero no había nada que pudieran hacer, más que identificar a Jermaine Watts, de 42 años, un residente local. Los investigadores determinaron que había estado dentro del contenedor cuando fue vaciado, probablemente para resguardarse del frío de la noche. Y una vez que la máquina comenzó, Jermaine intentó salir, pero fue atrapado casi al instante. La fuerza del compactador combinada con el peso de la basura provocó lesiones contundentes masivas y asfixia por compresión, causándole la muerte en solo segundos. La siguiente víctima también murió por asfixia, solo que esta vez ocurrió en un baño, en circunstancias que parecen sacadas directamente de una película. El 27 de abril de 2006, la familia Ilias en Borough Park, Brooklyn, estaba reunida en la sala viendo televisión. Mientras tanto, Elizabeth Reyes había empezado a llenar la bañera para su hija de 9 años, Gabriela. Cuando el agua estuvo lista, la niña se levantó del sofá sonriendo y caminó hacia el baño, emocionada por el día siguiente, ya que había ganado un almuerzo especial con su maestra en la escuela. Pero minutos después, el sonido del televisor fue interrumpido por algo que su familia jamás podrá olvidar: los gritos aterrorizados de Gabriela. Elizabeth corrió al baño y quedó paralizada ante la escena frente a ella. Gabriela estaba de pie en la tina con la manguera flexible del duchador en mano enrollada fuertemente alrededor de su cuello. El lazo presionaba la parte frontal de su garganta y sus dedos estaban atrapados entre el tubo y su piel, como si hubiera intentado arrancarlo. El padrastro de la niña, Frank McCauley, entró corriendo mientras Elizabeth arrancaba la manguera. Llevaron a Gabriela a la cocina para reanimarla mientras marcaban el 911. Los paramédicos la llevaron de urgencia al Maimonides Medical Center, pero a pesar de todos los esfuerzos, Gabriela fue declarada muerta poco después de llegar. Los investigadores y funcionarios de bienestar infantil trataron el caso como un accidente extraño. Según el comisionado de policía Raymond Kelly, parecía que de alguna manera la manguera de la ducha se le enredó alrededor del cuello de algún modo o forma, posiblemente cuando resbaló o reaccionó al agua caliente repentina. Es aterrador cómo en solo un segundo y por puro azar, unos padres pueden perder a su hijo para siempre. Sin embargo, en el siguiente caso, el peligro para un niño pequeño vino directamente de su propio padre, bajo las circunstancias más horribles imaginables. El 24 de mayo de 2010, en un vecindario tranquilo de Orlando, Brad Roberts estaba afuera haciendo trabajo de jardinería. Su hijo de 4 años, Jacob, había estado paseando con él sobre el cortacésped familiar. Pero después de unas vueltas, Jacob dijo que no se sentía bien. Brad lo envió adentro, asumiendo que el niño descansaría con su madre mientras él terminaba de cortar el césped. Con los auriculares puestos, Brad puso el cortacésped en reversa. Entonces, de repente, sintió que la máquina saltaba, como si hubiera pasado por encima de algo. Cuando miró hacia abajo, el mundo se detuvo. Jacob estaba bajo el cortacésped. Brad apagó el motor, saltó y levantó la pesada máquina del pequeño cuerpo de su hijo, gritando a su esposa que llamara al 911. El rostro de Jacob estaba dividido en 3 secciones, y su mano izquierda estaba destrozada, con varios dedos casi cercenados por las cuchillas giratorias. La sangre se acumulaba en el césped mientras Brad lo sostenía en brazos esperando que llegara ayuda. Llevaron al niño al Arnold Palmer Children's Hospital, donde cirujanos trabajaron durante horas realizando injertos de piel de emergencia para reconstruir su rostro y su barbilla, mientras trataban de reparar el daño severo en su mano. Milagrosamente, contra todo pronóstico, Jacob sobrevivió. Después de una larga recuperación y múltiples cirugías, se adaptó a sus lesiones y eventualmente regresó a las actividades normales de la infancia. Hoy, con 19 años, Jacob alcanzó un logro enorme en mayo de 2024. Ese día, su madre Kim Roberts publicó en la página de Facebook dedicada a su recuperación, anunciando que acababa de graduarse de la preparatoria. Por pura suerte, Jacob sobrevivió lo impensable y siguió adelante con su vida. Pero el caso final de hoy es una cadena de eventos mucho más oscura, una que cobró mucho más que una sola vida.
El 13 de julio de 2025, las calles de Arumbakam, un distrito concurrido de Chennai, India, se sumieron en el caos cuando un autobús público grande comenzó a desplazarse descontrolado por la carretera. Los testigos corrieron en todas direcciones mientras el vehículo de la Metropolitan Transport Corporation se movía violentamente de un lado a otro, con su conductor desplomado sin vida sobre el volante. Belumani, de 58 años, había sufrido un ataque cardíaco masivo mientras conducía. Sin nadie dirigiendo el vehículo, el autobús se desvió hacia la acera y directamente hacia la trayectoria de Sasikumar, un hombre de 65 años que caminaba junto a la calle. El impacto fue devastador, arrojándolo bajo las ruedas antes de embestir 3 autos estacionados y finalmente detenerse. Los presentes corrieron. Algunos rompieron el parabrisas delantero para llegar a Belumani. Otros se arrodillaron para salvar a Sasikumar. Pero aunque la policía y las ambulancias del Government Kalipak Medical College Hospital llegaron en minutos, lamentablemente era demasiado tarde. Belumani ya había muerto por paro cardíaco y Sasikumar fue declarado muerto por trauma contundente masivo. Los investigadores de tránsito revisaron las grabaciones de seguridad a bordo, confirmando que Belumani se había desplomado repentinamente mientras conducía. Las autoridades clasificaron la tragedia como un accidente causado por circunstancias naturales. Algunos funcionarios admitieron que fue pura suerte que el autobús estuviera vacío. Si habían más pasajeros, se hubieran perdido más vidas. Estas 8 tragedias reales prueban que las historias más escalofriantes no están confinadas a los guiones de terror. Pueden suceder en la vida cotidiana sin aviso alguno. Ninguna de las víctimas de hoy estaba buscando el peligro, simplemente vivían su vida, yendo al trabajo, haciendo mandados, pasando el tiempo con sus seres queridos, hasta que el destino les jugó una mala pasada. Ahora déjame preguntarte, ¿cuántos de estos casos te recordaron a escenas de la franquicia Destino Fatal? ¿Y sabes de accidentes similares que te gustaría que cubra en la próxima parte? Te leo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias reales impactantes que demuestran que a veces la realidad puede ser mucho más aterradora que la ficción.